Ya que estamos en la era de crear contenido, llega a ustedes Worship Sin Fronteras, un podcast lleno de experiencias misioneras, discusiones teológicas que te ayudarán en esta actual sociedad de constantes cambios. Ven y acompáñame. Derriba tus fronteras aunque las tengas desde tu Génesis. Ese es el primer episodio de nuestro podcast. Un podcast dedicado a todos aquellos que día a día luchan por querer ganarse el reino de Dios, una vida eterna, una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de alegría, aunque también está llena de muchos altos y bajos en el caminar con Cristo, porque el caminar con Cristo jamás Él nos dijo que iba a ser fácil. Sí, lleno de muchas cosas hermosas y bonitas, pero también lleno de muchos límites, de muchas fronteras y de muchas situaciones que solo con Él podemos vencer para su gloria y para su honra. Este podcast está hecho para ayudar a salir adelante a todos aquellos que se sientan perdidos y que se sientan en necesidad de una palabra de aliento, de alguien que te aliente a salir adelante. Porque aunque tú creas que nadie cree en ti, Él sí cree en ti y cree que puedes alcanzar lo que te propongas. En este primer episodio escogimos Derriba tus fronteras aunque las tengas desde tu Génesis, porque pensamos que las fronteras siempre han existido. Si quieres, si puedes, ven conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si vemos aquí bien, desde el primer instante habían divisiones. O sea, estaba todo desordenado, pero ahí llegó Dios a poner un orden. Y en ese orden puso límites, puso fronteras. Tú la luz eres del día, tú la noche, la oscuridad eres de la noche. Y así se creó el primer día. Y ahí vemos que desde ese principio ya habían límites, ya habían fronteras, ya habían divisiones. Que también nosotros muchas veces nos ponemos límites espirituales en formas de vivir, e incluso muchas veces el no querer mirar lo que pasa más allá de mi casa, más allá de mi vida. Pero antes de adentrarnos en todo eso, vamos a verificar o a saber bien, ¿verdad?, qué significa Génesis. Sabemos que el Génesis es el primer libro de la Biblia. Es una recolección de historias pasadas de generación en generación hasta la vida del bisnieto de Abraham. Ese fue José, que vivió hasta el año 1800 a.C. Pero la palabra en sí, Génesis, significa comienzos. Da comienzo a una historia. Da comienzo a unas creencias que aún se debaten en juzgados, en senado, en pueblo, en países, en universidades y hasta en una simple reunión familiar. Porque esas reuniones familiares tenemos de todo. Y por algún lado siempre se escapa el tema del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos escapa por ahí. Y nos hace ver que hoy día aún se discute.
ese comienzo y ese final que aún está impredecible, que había fronteras en el Edén, pues sí había fronteras en el Edén. Siempre, como te dije, desde el principio había límites. Por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Esa famosa historia. Con ellos se rasgó todo aquello que parecía perfecto. Perfecto para Dios. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, pues ciertamente morirás. Morirás. Había un mandamiento. He escuchado gente decir, no había mandamientos en el principio. Pues después con Moisés. Pues mira, quizás sí. Pero Dios había mandado a algo. Había un límite. Había un mandamiento. Y era, no coman del árbol de la sabiduría. Desde que ellos comieron de él, todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué cambió? Bueno, empezaron a comprender que no todo era como lo pensaban. Y eso me hace pensar en cómo hoy día vivimos. Hoy día vivimos enajenados, ¿verdad? De todo lo que pasa en el mundo. Cerramos los ojos y preferimos no ver lo que pasa en las fronteras de los demás. Es más, nos paralizamos ante aquello que es desconocido. No, eso está pasando por allá, eso no es problema mío. Pues fíjate que sí es problema tuyo y problema mío. De que entiendas que en esta vida no estás de existir por existir. Muchos caminamos por esta vida porque sí. No buscamos propósito. Nos cerramos ante aquello que es adverso. Pero sabes que tú no existes solo porque sí. Tú tienes un propósito. Pero tienes que buscarlo. Tú no puedes esperar a que ese propósito venga donde ti. ¿Por qué vives sin responderte tú por qué? ¿Por qué vives así? Los discípulos no se quedaron con lo que Jesús les dio. Ellos fueron por las experiencias. Ellos fueron a rescatar. Ellos fueron a discutir. Ellos salieron a proclamar. Ellos salieron a enseñar. Por muy poco que tú sepas, ay, no, es que yo sé muy poquito. Y pues ese poquito que sé, pues no creo que pueda enseñárselo a alguien. Sí puedes enseñárselo a alguien. Porque a lo mejor ese poquito que tú tienes se lo puedes enseñar a otra persona que no sabía nada. Busca ese propósito. Entiende que la palabra de Dios, por muy pequeña que sea, ese conocimiento que tú tengas no caduca. Por eso ninguna frontera es imposible de romper ni de rebasar. Según estudiosos, Adán y Eva fueron creados para vivir por siempre. Vivir por siempre. En comunión con la creación de Dios. Pero con un solo paso, todo cambió. Todo se fragmentó. Todo se dividió. Y ahí comenzaron. ¿Qué es para ti fronteras? Bueno, fronteras en sí es un límite. Un límite de cada país. Son líneas un tanto difíciles de cruzar. Estamos llamados como cristianos a cruzarlas, a caminarlas, a dominarlas, a aliviarlas y ser caritativos.
Caritativos como Jesús fue al impartir comida para el alma y libertad para una vida plena. Todos tenemos fronteras, tenemos cosas que nos limitan a impartir en nuestra vida lo que Dios quiere de ellas. Jamás te pongas límites. Cuando Dios te entrega algo, si te lo dio, bueno, te lo dio porque eres capaz de manejarlo. Eres capaz de cruzar esa frontera y conquistarla. Mira, tu ignorancia, cámbiala por conocimiento en su palabra, tus miedos en fuerza y confianza para llevar su palabra, sin ninguna frontera en tu camino. Ahora bien, pregúntate, ¿cuál es tu frontera? No importa en el nivel espiritual realmente que estés, siempre debemos hacernos esa pregunta. Cuando te sientas que no sabes qué hacer, ¿cuál es mi porqué? ¿Cuáles son mis fronteras? Pregúntate. Cuando sientas que ya tú tengas tu porqué y tu propósito, aún así sigue preguntándote, porque siempre hay más. Yo te animo de corazón a sobrepasar esos límites, a sobrepasar esas fronteras y ser un ente de cambio. ¿Cómo puedes ser un ente de cambio? Bueno, derribando la frontera del perdón. Derribando la frontera del duelo. Derribando la frontera de la depresión. Derribando la frontera del desánimo, que es el enemigo la usa mucho para no dejarnos salir adelante en los planes que Dios tiene para con nosotros. Derribando la pereza, el egoísmo, la imprudencia, la soledad. Derriba los que tú puedes. Clama a Él y Él te responderá. Él estará contigo y te dará todas esas fuerzas que tú necesitas para derribar tus fronteras, para buscar tu porqué. Ahora dime, ¿estás dispuesto a comenzar de cero? ¿Estás dispuesto a comenzar de cero si algo no da resultado? Desde el principio, Adán y Eva nos dan ejemplos de comenzar de cero y el de pensar las cosas bien antes de hacerlas. Antes de cometer algo, antes de hacer algo para Dios, antes de tomar una decisión en tu vida, analiza esos pros y esos contras. Antes de sumergirte en la misión que Dios tiene para tu vida, no te tires sin pensarlo. Piensa bien qué Él quiere de ti en esa misión, qué Él quiere de ti en esa frontera, qué Él quiere de ti en ese porqué. Consigue conocimiento, ora, visualiza y entrégaselo a Dios para que Él te dé siempre la mejor respuesta. Adán y Eva, sí, tuvieron que comenzar de cero muchas veces. Así que aprecia esos personajes que muchas veces la gente les echa la culpa por todo lo que ha pasado. Pero ellos nos enseñan a empezar de cero. Porque en esta vida tenemos que empezar de cero muchas veces. Pero si buscas a Dios, si le entregas a Dios tus porqué, tus límites y tus fronteras, podrás alcanzar lo que sea. Así que yo voy a ti, joven que me oyes, adulto que me oyes, familia que me oyes. Dios está contigo y jamás ni nunca te dejará solo cuando estés cruzando tu frontera. Derriba tus límites. Derriba tus límites y ve por ese porqué. Ve por ese génesis y comienza de cero si es necesario, pero Él estará ahí con sus brazos abiertos para ayudarte. No lo dudes. Haz que Él te lleve a tu porqué